Javier Ortega Smith, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado nuevamente de decir aquí buenos días España. Sí, ya se lo estoy copiando a Jesús, pero es verdad que es el mejor comienzo que puede haber y en tan buena compañía. Totalmente. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Bueno, yo veo que Ramón Sendoya ya estaba apuntando algunas de las 4 conclusiones que hay que sacar cuando salen a luz pública estos casos. La primera, evidentemente, tiene que ver con la financiación de partidos, tiene que ver con la forma de la contratación con las administraciones públicas, ese entramado que en España ha sido generador de muchos casos de corrupción, de todos los partidos y en todas las regiones, y por tanto nos apunta a una dirección que hay que afrontar con firmeza. Por un lado, nosotros desde Vox defendemos que hay que cerrar el grifo a los partidos políticos, que se financien con las cuotas de sus afiliados y con donaciones absolutamente transparentes. Y segundo, hay que revisar completamente los mecanismos de la ley de contratación de las administraciones públicas, de todas, porque esto ocurre hasta en los pequeños ayuntamientos, para que no se pueda meter en ese círculo vicioso de empresarios que se justifican diciendo que si no, no tienen las obras públicas, y partidos que dicen que si no, no tienen el dinero suficiente. Luego hay otra cuestión que se ha apuntado, que es fundamental: la lentitud de la justicia, otra importante reforma pendiente en España. Es inaceptable que casos de corrupción necesiten 7 años, 8 años de instrucción, pero es que eso no tiene ni pies ni cabeza, no hay justificación ninguna. Lo que pasa es que tenemos unos mecanismos procesales y una falta de medios en la justicia, aparte de otras consideraciones ya de tipo político, cuando no les interesa que los asuntos avancen, que obligan a una importante reforma de este tipo. Luego entramos en otra cuestión importante que vendrá después de ese tipo de rebajas, que yo así a priori no conozco el asunto en profundidad, me parecen un tanto excesivas algunas de ellas, ¿no? Cómo se puede plantear inicialmente penas de 23 años y acabar luego en 3. Pero y es la cuestión de los indultos. Vamos a ver si aquí no nos aparece, como ya hizo el Partido Popular en su primer Consejo de Ministros, que indultó a dos corruptos condenados de Unió, del Partido Unió, fue en su primer Consejo de Ministros cuando los indultó, después de haber pasado un largo proceso, de haber tenido sentencias condenatorias y de haberse opuesto en el informe del indulto no solo la Fiscalía, sino el propio órgano sentenciador. Y por último terminamos con la consideración política. El España nos roba. Pues miren ustedes, a ver, secesionistas que viven ustedes en Cataluña, España no les roba, les estaban robando los mismos que ahora nos quieren robar al resto de los españoles un pedazo de España. Esos mismos que desde los Puyol, pasando por todos estos, han tenido y tienen un chiringuito montado del cual se han beneficiado ellos personalmente, sus organizaciones, sus partidos, etcétera, etcétera. Sí, lo que vamos viendo es como el cuento este de los negritos que se iban desapareciendo porque hay uno que nos anuncia que ya no se presenta, el otro que no va a recoger el acta, el otro que ya no quiere ser consejero. No sé cuántos llegarán, le digo la verdad que lo desconozco. Nosotros esta misma mañana, lo hemos estado trabajando el fin de semana, hemos presentado las 2 oposiciones que nos quedaban, una contra Jordi Sánchez y otra contra Forn, oposiciones a los escritos que han presentado solicitando el levantamiento de la medida cautelar para poder ir a votar. Ya por lo menos se consiguió que la de Oriol Junqueras no saliera adelante. Continúa en prisión, no solo porque se ha mantenido la medida de prisión, sino porque hemos conseguido que tampoco le acepte el juez esa puerta falsa que buscaba, que era la de excarcelaciones puntuales para ir a votar y para ir a los plenos. Nos quedan estos dos, creemos que la resolución va a salir hoy, confiemos en que siga la misma línea. Y luego ya el 30, 31 y 1 pues pasan así como 14 personas más. Así que, no sé, de aquí a la Constitución va a ser unas fechas en paralelo entre la Constitución de la Mesa, la Constitución del Parlamento Autonómico y las investigaciones y las declaraciones de investigados. Ramón, pero no descartaban la fase de la violencia. Ha habido la fase de la violencia armada, añado, porque la violencia sí estuvo en la calle. Ha estado. Lo ha publicado OK Diario. Tienen a la CUP y tienen a RAN para ello. Pero es que ha publicado OK Diario uno de los folios de las actuaciones, en la que ciertamente en un párrafo de las intervenciones hablaban, y de ahí atando cabos, la compra masiva de armas de guerra que quisieron hacer y que paralizó el Ministerio del Interior porque no cuadraba demasiado con las armas necesarias para los Mossos, porque eran armas subfusiles de asalto, armas de francotiradores con mira telescópica y una serie de cuestiones. No había duda. Bueno, pero es que lo dicen en alguno de los párrafos de las intervenciones, que no tenían ningún problema
estimaban como un escenario posible la intervención armada, un choque armado contra esto. Entonces, evidentemente, estos son gentuza muy peligrosa. Y con respecto a la calificación, que coincido totalmente con lo que ha dicho Ramón, me decían el otro día, hombre, es que estos demuestran una cierta cobardía, porque lo primero que hacen al entrar en las salas es empezar casi pues a ponerse de rodillas, ¿no? Y a decir, pues, yo soy un hombre de paz, yo en el fondo amo la Constitución y la ley. Oye, pero si estos son así, ¿cómo son sus compañeros que han salido corriendo por la puerta? Porque claro, es que hay categorías de cobardes, porque los que les han dejado aquí tirados, estos por lo menos se han puesto delante de la justicia, y algunos llevan ya 3 meses en prisión, pero los otros están comiendo caracoles y mejillones en Bruselas. Yo coincido totalmente con don Julio en el análisis de que durante años, a través de unos medios de comunicación, a través de una educación, a través de unas leyes, se ha conseguido el objetivo. El objetivo era una sociedad adormecida y amoral. Dormida en cuanto a la reacción frente a los graves problemas y amoral en cuanto a la valoración de otras cuestiones que no sean estrictamente el bolsillo. Es verdad. En términos generales nos encontramos ante ese panorama. Por eso desde Vox creemos que el debate que hay que plantear, y en eso vamos a pelear, y por eso queremos tener representación en el Congreso de los Diputados, aunque sea al principio con 1, 2 o 3 diputados, aunque haya una voz solamente que se levante, pero va a ser la voz que va a hablar de 4 cuestiones que no va a hablar Ciudadanos, que no va a hablar el PP, no va a hablar el PSOE, que son, en primer lugar, poner encima de la mesa la necesidad de un proyecto nacional, plantearse el modelo territorial que necesita España, la necesaria devolución de competencias de educación, de sanidad y de justicia, volver a recuperar para el Estado aquellas funciones básicas que estructuran cualquier nación, en España y en la China. En segundo lugar, el modelo que ya se ha tratado aquí, la cuestión de la profunda crisis del modelo de pensiones, que por cierto, durante los últimos 10 o 12 años lo ha tapado el Pacto de Toledo, nadie quería, era tabú absoluto. Salían de todos los partidos diciendo, oiga, por favor, no sea usted alarmista, por favor, no preocupe usted a la sociedad, cuando el modelo de crisis absoluta de este sistema de reparto es es absolutamente necesario llevarlo a un modelo mixto de capitalización y de reparto. Tercera cuestión que no va a poner nadie encima de la mesa, tan evidente, la división de poderes, que se han olvidado ya. Oiga, que no, que necesitamos que haya contrapoderes, necesitamos que los medios de comunicación sean un poder del Estado. Sí, un poder, un cuarto poder, ya lo entiendo, pero un cuarto poder independiente, que ponga freno. Necesitamos que haya una división de poderes entre el Ejecutivo que esté controlado por un Legislativo, pero sobre todo y por encima de todo, y se está viendo con los casos de corrupción y se está viendo con los casos de rebelión o de golpe de Estado, un poder judicial fuerte e independiente. Y la última cuestión que nadie va a poner encima de la mesa, salvo que estemos nosotros allí para decirlo, es todo el ataque que hay que hacer directo a la línea de flotación de las leyes ideológicas. Y ahí nos metemos en la ideología de género, nos metemos en las memorias históricas, que son desmemorias de la nación, y nos metemos en las cuestiones de la defensa de la vida. Si somos capaces de plantear estas 4 cuestiones... Y la libertad de educación. Y la libertad de educación, exactamente. Estas 4 cuestiones no las va a tratar nadie. Todo lo demás, y que lo tengamos claro, va a ser marketing político, macrones del sistema muy bien peinados y con discursos muy suaves, sin aristas. Eso es lo que nos vamos a entregar. Y ha habido otros, que va a haber otros, que vamos a seguir poniendo encima de la mesa para que los españoles despierten en estas 4 cuestiones. No puede haber nación sin división de poderes, no puede haber nación sin una moralidad y sin unos principios, unos valores, y no puede haber, por supuesto, justicia dentro de España si nuestros mayores no tienen unas pensiones dignas en un sistema que actualmente está quebrado. Claro que va a haber debate político. El problema es que va a haber algunos que lo van a querer huir, van a quererse quedar en la superficie, en lo fácil, en lo que hemos llamado el consenso socialdemócrata, en esos temas de los que sí se puede hablar y otros muchos que hay que meter debajo de la mesa y no hablar. Y eso nos va a corresponder a los medios de comunicación como esta casa y a quienes modestamente podamos dar voz en la política. Antes planteaba una frontera en la política entre la política del marketing sin contenido y la política de principios y valores. Pero ahora creo que, y ahondando un poco también en lo que decía don Julio, vamos a marcar una diferencia también importante entre dos tipos de política. La que desgraciadamente ahora está extendida, que es la del intervencionismo, y aquellos que defendemos la soberanía, el soberanismo. En las 4 facetas importantes que nos tienen que afectar o que nos afectan directamente a todos. La primera, en relación con las naciones y con el Estado, esta corriente internacional del globalismo,
perder la identidad y la soberanía de las naciones, como pretenden algunos, ese magma difuso donde la identidad de las naciones dentro de Europa o en el concierto internacional desaparece por un mundialismo que algunos rechazamos porque va en contra, ya digo, de la identidad y de la propia razón de cada una de las naciones. Ese intervencionismo en las familias, en la educación y en la sexualidad que nos lleva a que se ha perdido la soberanía, entendida como el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con su conciencia, de acuerdo en sus valores. El intervencionismo en la economía, donde al final lo que a través de una fiscalidad brutal lo que hacen es detraer recursos de las familias, de las empresas y llevarnos a una situación en la que ni es posible el ahorro ni es posible la libertad, porque sin libertad económica no hay libertad real. Y cuarta base, la del intervencionismo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación al final son correas de transmisión del poder, donde lo que se transmite no es información, es propaganda. Se hace un mensaje de propaganda ideológica y entonces, uniendo las cuatro cosas, intervención en el Estado, intervención en la familia, intervención en la economía e intervención en los medios de comunicación, el resultado significa pérdida absoluta de la libertad. La libertad como individuos y la libertad como nación. Por eso el debate va a ser entre los intervencionistas, se llamen PSOE, PP, Ciudadanos o como queramos ponerlo, y los que vamos a defender la soberanía del individuo, de la familia y de las naciones.